Buenos días, tardes, noches, queridos escuchas. El día de hoy les traigo un breve análisis de la reforma universitaria de Argentina de 1918. Se trata de un hecho histórico conocido popularmente como el Grito de Córdoba, que a su vez tiene como telón de fondo la Primera Guerra Mundial y dos grandes conflictos sociales como lo son la Revolución Mexicana en el mismo continente americano y la Revolución Rusa. Ambas luchas serían sin duda inspiración para los jóvenes universitarios argentinos. Para este análisis, haremos uso de las teorías de Alain Touraine, un gran sociólogo francés que dedicó su vida al estudio de los movimientos sociales y los conflictos, definiendo los primeros como conductas colectivas organizadas de un autor luchando contra su adversario, por darle una dirección social a la historicidad en una colectividad concreta. Aquí encontramos ya una primera dicotomía que es necesario aclarar, que es la de lucha y movimiento, donde este último es el que propicia al primero, sustentando y justificando en la historicidad y la relación del individuo que legitima su lucha a través del movimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Para ponerlos un poco en contexto, en 1917 el pueblo de Argentina vota por un cambio, resultando electo el presidente Irigoyen, quien era miembro de la Unión Cívica Radical. Era un partido que prometía una serie de grandes cambios sociales y que supuestamente era progresista, aunque en la realidad se mostró muy tibio. En fin, los jóvenes universitarios se enfrentaban a una situación que para su contexto histórico era ya insostenible. De hecho, denunciarían más adelante en el célebre manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, también conocido como el Manifiesto Liminar, que, parafraseando, se encontraban profundamente avergonzados de que en pleno siglo XX aún siguieran con las mismas doctrinas de ya hace mucho tiempo, de la época colonial, donde no había ni un solo ápice de democracia en ninguna de las instituciones educativas. Era realmente degradante, haciendo incluso referencia a la dominación monárquica y monástica. Y pues no es muy difícil de imaginar o de compararlo, de hecho, con la realidad actual de nuestro país, México, donde notamos que muchos de los cargos públicos o incluso en las mismas universidades no son electos de forma democrática por los estudiantes o por los que conforman toda la casa de estudios, sino que más bien son impuestos por los gobernadores a través de compadrazgos y a través de redes de colusión política, o en el caso de colegios por selección dogmática religiosa. Misma situación que hizo estallar este movimiento en aquel lejano 1918 en Argentina. Y bueno, aquí viene el gran Alan Turing a ilustrarnos. Él nos menciona que cada movimiento social se compone de un principio de oposición, uno de totalidad y otro de identidad. La identidad es cuando un grupo se asume como parte de algo, de una lucha superior a ellos como individuos y que buscan alcanzar un ideal que va más allá del tiempo en el cual se encuentran. O sea que se encuentran con una visión al porvenir, al futuro. Y estos iniciadores de lucha siempre se van a encontrar con una oposición que suelen ser los conservadores o a los que nosotros llamamos popularmente como conservadores. Y juntos forman la totalidad de los actores que van a entrar en conflicto. Entonces tenemos por un lado un sistema conservador, opresivo,
totalitario que busca la imposición de los actores del poder a través de un sistema impuesto y heredado según el manifiesto preliminar desde épocas de la colonia. Y esto, como lo manifiesta también Touraine, trae una contradicción que rápidamente detectan los jóvenes universitarios que supuestamente viven en un régimen liberal, progresista, pues encabezado por el presidente Irigoyen, a quien habían electo para justamente quitar este tipo de situaciones que estaban en todas las universidades del país. ¿Cómo es posible que en un régimen liberal sigan existiendo dentro de sus instituciones públicas sistemas autoritarios y antidemocráticos? Entonces comienza a pasar algo maravilloso. Los jóvenes comienzan a aliarse, a organizarse de todas las facultades, principalmente de derecho, de medicina. Y bueno, los jóvenes inician con un movimiento bastante pacífico, realizan peticiones por escrito, la mandan a las autoridades correspondientes, estas deciden ignorarlos, hacen caso omiso, comienzan a hacer actos represivos en contra de los jóvenes que expresaban su descontento con el modelo actual, lo que lleva a que para el mes de diciembre de ese mismo año, los estudiantes de medicina de la Universidad de Córdoba se rebelaran en contra de un dictamen que habían hecho las autoridades universitarias de suspender el internado en el Hospital de Clínicas. Los jóvenes, al impugnar, dicen que se hace esto por razones de economía y moralidad que no existen. Entonces, para marzo de 1918, los estudiantes dan continuidad a estas protestas, organizando el Comité de Prorreforma, presidido por figuras como Ernesto Garzón, quien era un estudiante universitario de la Facultad de Medicina, el joven Deodoro de la Roca y Enrique Barros, quienes eran estudiantes de la Facultad de Derecho. De hecho, Deodoro fue el autor del famoso manifiesto liminar, el cual ya les habíamos mencionado anteriormente. Ante el aparente desinterés por parte de las autoridades universitarias, el 11 de abril se forma la Federación Universitaria Argentina, conocida como la FUA, que básicamente abarcaba muchas universidades argentinas, que comenzaron a hacer más protestas y el presidente Irigoyen se ve pues rebasado por esta situación y entonces comienza a sostener un diálogo a través de sus representantes con los jóvenes universitarios. Pero básicamente lo que se hizo fue darles a tole como el dedo, como decimos popularmente aquí en México, ya que fue nombrado Emilio Carrafa como vicerrector. Él era un conocido conservador, cosa que pues se toleró con la esperanza de que el día 15 de junio, día en que se supone se llevarían a cabo las elecciones para el puesto de rector y para el cual pues los jóvenes esperaban que saliera electo el señor Enrique Martínez Paz, quien era su abanderado de los reformistas, que sí serían conocidos estos jóvenes a la posteridad. Pues resulta que se llevan una gran sorpresa cuando los consejeros eligieron a Antonio Nores, quien era el candidato conservador de la asociación clerical conocida como Corda a Frates, que poco nada tenía que ver con la lucha que los jóvenes habían realizado. Imaginemos pues nosotros lo frustrante que debe de ser iniciar con un movimiento social, movilizar a un montón de personas, cambiar un montón de conciencias, el tener que verse obligados a luchar por la toma del poder debido a que nuevamente te vuelven a imponer a personajes que no son democráticamente electos y que las juntas que van a decidir quiénes van a ser estos actores que presidan las universidades sigan siendo los mismos conservadores.
Entonces, esto empuja necesariamente a la lucha a estos jóvenes para confrontarse de una vez por todas con estas imposiciones antidemocráticas. Obviamente todo lo ocurrido fue percibido como una traición a los acuerdos alcanzados, lo que hizo que los grupos de estudiantes tomaran el salón, impidiendo que se consumara el acto de la investidura, de la toma de protesta, declarándose de nuevo en huelga. Esto pues nuevamente a las autoridades les da igual. Nores asume el rectorado el 17 de junio. Se registran hechos violentos. Aquí es cuando ya comienza la lucha. El movimiento comienza a transformarse en luchas organizadas, donde se reclamaba la renuncia del impostor, al que llamaban impostor, y la Federación Universitaria de Córdoba logra finalmente el día 21 de junio la difusión del Manifiesto de los Hombres Libres de Sudamérica, o el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, que es el Manifiesto Liminar, donde resaltan palabras tan bellas como las siguientes, y cito: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena en pleno siglo XX. Nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Esto en clara oposición a la imposición que se les había hecho previamente. Nuevamente hacen alegoría a que es una república libre, liberal, donde pues este tipo de acciones ya no caben, donde juran que van a destruir estos últimos reductos del conservadurismo que entorpecen lo que ellos ven como el progresismo. Porque también debemos de tener en cuenta de que estos mismos pensamientos retrógradas los impedían realizar experimentos científicos o estudios científicos de manera libre. Entonces esto impedía la innovación. Y pues también se cerraban a muchos descubrimientos recientes, lo cual lo mantenía demasiado atrasados, en especial a los estudiantes de medicina. Y bueno, sigo. La rebeldía está ya ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensorbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Esto, como lo mencionaba Touraine, todo movimiento, toda lucha social, todo conflicto siempre está acompañado por una historicidad. Ellos recuerdan el origen de su patria, el por qué comienza la lucha de independencia y bueno, hacen alegoría a estas luchas liberales para justificar su levantamiento o dotarlo de cierta legitimidad histórica. Sigo. Por eso, queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Aquí, denunciando de manera muy poética la poca legitimidad con la cual contaban las autoridades universitarias y regentes actuales e impuestos por parte del plantel de estudiantes y del poco respeto que estos inspiraban al ser únicamente electos, como lo habíamos mencionado antes, por compadrazgos, por relaciones personales con políticos, en algunos casos, por puestos heredados. Entonces, pues realmente en muchas de las ocasiones no cumplían con los requisitos mínimos para
estar en el puesto, y a veces de plano ni siquiera existían esos requisitos mínimos. Entonces vemos que los jóvenes también denuncian la falta de capacidad profesional de muchos de los profesores y de muchas de las autoridades universitarias. Y bueno, su ideal, su creencia era que a través del proceso democrático ellos iban a poder ser capaces de elegir a personas muchísimo más capaces y que sí llenaran los puestos. También gracias a esta visión liberal de que a través de la competencia se fomenta la innovación, la creación y la mejora continua. Y que al verse los aspirantes a ser autoridades universitarias a tener que competir, pues tenían que mostrar ser mejores que sus rivales. Sigo. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Aquí, pues ellos básicamente les dicen en su cara a esas autoridades impuestas de que si ellos son capaces de tomar el poder es por su capacidad intelectual, es por su capacidad de pensamiento, de organización, y que por lo tanto no deben de ser vistos como inferiores ni deben de ser subestimados, y que son capaces de tomar sus propias decisiones. Y aquí pues Touraine nuevamente demuestra tener la razón. Las ideas se imponen por medio de la lucha, y finalmente los movimientos sociales buscan a través de la lucha organizada hacerse con el poder y perdurar en el tiempo con una visión a largo plazo. La autoridad clausura la universidad al ver que no cesan las manifestaciones, los jóvenes siguen exigiendo autonomía, demuestran ser personas capaces de gobernarse a sí mismas en el sistema universitario por medio de una representación democrática y legítima de sus ideales. Y bueno, Nores, al verse superado por la presión de las fuerzas colectivas, quienes sometían pues su mandato a la más pura ingobernabilidad, se decide por renunciar a la rectoría, acompañado del resto de profesores conservadores. A esto le siguen aún más manifestaciones estudiantiles que logran hacer que finalmente el gobierno de Irigoyen designe como interventor en la Universidad de Córdoba a José Salinas, quien cede también ante las peticiones del alumnado, reformando el estatuto y permitiendo la participación de los reformistas en las cátedras y obviamente en la designación de los próximos rectores y autoridades universitarias. A esto le sigue, como lo decía en el manifiesto preliminar, una hora latinoamericana, que es representada a través de la expansión del movimiento por toda América Latina, a través de convenios universitarios, donde este modelo se empieza a exportar a universidades de Chile, de Perú y más adelante de México. Y tal como lo dice Touraine, pues ya la lucha en ese momento cesa, pero continúa el movimiento social. Ya no es necesario tomar las universidades, esto ya se lleva un poco de una manera más pacífica, y pues será la semilla para futuras luchas universitarias como la de 1968 en México. Ya finalmente, como reflexión, pues es muy importante reconocer que estos jóvenes tenían un ideal, un pensamiento bastante amplio que no solo los abarcaba a ellos como una universidad,
sino que pensaban en todo el continente, pensaban en todos los estudiantes a un nivel casi global, donde querían que este modelo, nuevo modelo pensado por ellos, democrático, liberal, podría ser la llave, el ejemplo para que muchas universidades pudieran avanzar hacia un futuro más prometedor. Esto nos hace pensar que en la actualidad es necesario retomar estos ideales y volver a democratizar todos los sistemas e instituciones que tiene el gobierno, ya que a través de ellos pues ejerce su dominación sobre nosotros y parece que hemos decidido someternos nuevamente a estas estructuras autoritarias e ilegítimas, donde los que están arriba no es por mérito ni por legitimidad democrática, sino por mera imposición de los intereses de los poderosos, compadrazgos o deudas políticas. Pues para reflexionar, escuchas, me imagino que ustedes conocen un sinfín de casos en los cuales es necesaria un nuevo grito de Córdoba. Me despido de ustedes, espero que este breve análisis les sea útil, les ayude a reflexionar, en poner en tela de juicio todo el establishment que se encuentra actualmente en muchas de nuestras instituciones educativas y que nos inspire para tomar la acción. Alan Turing nos explica muy bien cómo funcionan todas estas dinámicas y nosotros como estudiantes de ciencia política estamos obligados a no solamente pensar, sino también a actuar en pro de un cambio a favor del bien de la humanidad. Me despido de ustedes y hasta la próxima.